Hola amigos, bienvenidos a la primera sesión del segundo diplomado en PR DUA, organizado por Integra Comunicaciones. Soy Elier Hernández y en nombre de todo el equipo les doy una cordial bienvenida a esta emocionante jornada de aprendizaje. Antes de sumergirnos en lo que fue la primera clase de ayer, permítanme contarles un poco más sobre Integra Comunicaciones. Somos una agencia líder en el campo de las comunicaciones estratégicas, especializados en publicidad en radio, televisión y marketing digital. Pero lo que quizás no sepan es que también contamos con una unidad de capacitación dedicada a impulsar el desarrollo profesional en diversas áreas. En Integra Comunicaciones no solo nos enorgullece ofrecer servicios de comunicación de alta calidad, sino que también nos apasiona compartir nuestro conocimiento y experiencia a través de programas, talleres, cursos, diplomados y demás capacitaciones que fortalecen a los profesionales en varios sectores. En este segundo diplomado en PR DUA tenemos el honor de contar con dos invitados especiales de nuestra unidad de capacitación, el licenciado Gustavo Aguirre y la psicóloga Ana María Mejía Monroy. Ambos son expertos en el tema, con una amplia experiencia en la implementación de PR, consultorías, asesorías y un profundo conocimiento del campo educativo. Ahora los invito a que miremos algunos aspectos más destacados de la primera clase virtual del diplomado en PR DUA. Recuerden que aún están a tiempo de inscribirse. No pierdan la oportunidad de formar parte de esta experiencia transformadora. Sean todos bienvenidos. Y una segunda parte es la implementación y el desarrollo. Esto lo vamos a trabajar a través de talleres. Estos talleres vamos a dedicarle por lo menos 3 sesiones o aproximadamente 3 sesiones, donde primero le vamos a decir los formularios, los formatos desarrollados por el gobierno. Son estos y nosotros hemos diseñado otros, ustedes pueden diseñar los que quieran y tratamos de llevarlo a cabo, todos estos formatos para llegar a feliz término. Entonces la conclusión del diplomado o el trabajo final del diplomado es hacer un PR, bueno, o hacer más si se quiere. Puede ser un PR institucional, el que debe hacer si el asistente es un directivo docente, por ejemplo, un rector, una rectora, una coordinadora, orientadora puede ser. Si es docente, hacer el PR individual. Si quiere hacer los dos, también lo puede hacer. Pero es terminar con esa información ya manipulable y ya aplicable en el trabajo. En esa primera sesión vamos a hablar de lo que es la reseña histórica de la educación, como les dije. Vamos a hablar de los orígenes de la educación. Ya hoy en día está, digamos que comprobado o ratificado que todos los animales aprenden. Todos, desde las abejas, que en las colmenas les quitan una pata, ellas aprenden a entrar y a salir de su colmena con las otras patas restantes. El famoso chiste de los perros que no vuelve a que lo maltraten una segunda vez. Entonces, digamos que hay una memoria que le permite a prácticamente incluso en los vegetales se dan estos procesos de adaptación de la realidad. Lo que vamos a hablar aquí en los orígenes es cómo se va a aplicar en el ser humano o cómo se desarrolla en el ser humano, ¿sí? Luego hablamos de la historia de la educación, cómo fue la educación antigua. Es más, ¿por qué era la educación antigua así? ¿Cómo fue la educación en la Edad Media? En el Renacimiento, que fue donde empezó a darse la educación como la conocemos ahora, fue en el Renacimiento. Luego la educación de la modernidad y finalmente la educación del siglo XX, que es la que más conocemos nosotros, es la que más entendemos nosotros, y es la que nosotros decimos, bueno, esta es la educación. Pues no, esta educación solamente tiene 100 años, poquito más, pero no ha sido muy grande incluso en el siglo nos dimos cuenta de muchos cambios que se dieron, ¿sí? El manejo de la disciplina, el manejo de la convivencia, la tolerancia, la manera de aprender, ¿sí? Una cantidad de cosas que se fueron transformando y modificando en la educación
y nos llevó pues a cambios a lo largo del siglo XX. Y finalmente vamos a hablar de lo que es la educación del siglo XXI, ¿sí? Tiene que ver con la cuarta revolución industrial, que es lo que estamos viviendo ahora, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, la desregularización de muchas cosas. Hay desregulación en el trabajo, en la autoridad, en el gobierno, en fin. Y hay un impacto en la educación. O sea, estamos viviendo una crisis en la educación. Digamos que estamos viviendo un punto de inflexión. Es muy posible que en estos momentos estemos viviendo un cambio de época, un cambio de era en la historia, y la educación también va a tener un giro posiblemente dramático. Lo que yo les decía, la inclusión en la educación, vamos a referirnos a la ley 115, que es la Ley General de Educación, una resolución de este siglo ya, donde se hablaba de la prestación del servicio educativo a la población con necesidades educativas especiales. Luego se habla de la ley 1718, que esta es del Congreso de la República, que es para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Es muy interesante tener esta información, muy interesante. Luego de esa ley 115 y una cantidad de decretos que han surgido, se organizan en el decreto 1075, que es el decreto único reglamentario del sector educativo. Luego de ese decreto 1075 aparece el 1421, que es, digamos que la razón de ser de lo que estamos haciendo nosotros aquí, ¿sí? Que es la educación inclusiva a la población con discapacidad. Pero como estamos hablando de población con discapacidad, surge un decreto que es el 2216, ¿sí? Que es para estudiantes que tienen trastornos específicos del aprendizaje. Entonces ya se está avanzando en otra población que es susceptible de ser atendida, ¿sí? En la inclusión para todos. El siguiente tema que vamos a manejar nosotros son los problemas escolares y las barreras del aprendizaje. Aquí nos hemos tomado la libertad, de manera un poquito mal educada, pero como nosotros no somos profesionales de la salud, sino que somos educadores, o estamos en función de la educación, entonces los agrupamos teniendo en cuenta como ciertas características que nosotros vemos en el aula de clase. Entonces hay un grupo de dificultades que son los trastornos del entorno psicosocial. Miren, trastornos del entorno psicosocial. Esto tiene mucho que ver, ¿sí? con experiencias que tiene el estudiante, pero que afectan a su entorno, ¿sí? Hay unos que se pueden resolver y hay otros que no se pueden resolver. O si se resuelven, son de lenta recuperación. Las dificultades intrínsecas y de relación tienen mucho que ver ya con un niño que puede estar presentando algunas dificultades, sobre todo en la relación. Lo estamos diciendo nosotros, en la relación. Los profesionales de la salud hablarán de trastornos del espectro autista, ¿sí? Y ahí aparece una cantidad muy grande y ya se está hablando de espectro autista, porque son una cantidad de diagnósticos un poco más grande. Se habla de mutismo selectivo, en fin, se hablan de otras dificultades en el manejo de la relación. Y es intrínseca porque digamos que hay unos que pueden ser congénitos, ¿sí? Entonces, a nosotros nos llega así y ya muy posiblemente no va a cambiar mucho. Entonces, tenemos que trabajar con esa población que no cambia mucho, pero que sí tiene posibilidades como todos, de evolucionar y de aprender de la mejor manera posible. Luego aparecen las dificultades intrínsecas y de aprendizaje, ¿sí? Está muy relacionado con los trastornos del aprendizaje o trastornos del lenguaje, que es lo que está manejando el gobierno, ¿sí? Aquí tiene mucho que ver
problemas que tengan que ver con los sentidos, ¿sí? El habla, la escucha, la expresión, la lectura, la escritura, el cálculo matemático, la manera de hablar, la ortografía, en fin, unas cosas mucho más concretas que terapéuticamente son susceptibles de ser resueltos, ¿sí? Y del aprendizaje es que pueden haber casos aquí de estudiantes que no pueden, que no tienen la capacidad, entonces se van a quedar así. Entonces hay que hacer un trabajo donde él sea lo más funcional posible y tenga una mayor posibilidad de aporte para realizarse en su vida y aporte a la sociedad. Finalmente, hablamos de la discapacidad física, ¿sí? La discapacidad física son mucho más concreta la información que hay sobre ellos. Digamos que es el que más reto nos puede ofrecer, ¿sí? Porque aquí es donde menos experiencia puede tener la institución educativa, a menos que haya sido una institución educativa que atendía esta población hasta hace unos 5 o 10 años. Es un reto, pero también es un trabajo donde nosotros tenemos que atender y resolver. Miren que el título es Problemas escolares y barreras del aprendizaje. Los 4 casos los enmarcamos nosotros dentro de los problemas escolares. En las barreras del aprendizaje es donde tenemos que aclarar. Jamás nos referimos a barreras del aprendizaje por parte del niño o la niña. Las barreras del aprendizaje tienen que ver con la institución y con el docente. Nosotros somos los que tenemos que entender qué barreras tenemos y lo que ustedes quieran, desde el bullying, maltrato, hasta la metodología del aprendizaje, hasta la manera de enseñarle a esta población. Todos esos son barreras y tenemos que superarlas. Tenemos que contribuir a que eso se mejore, ¿sí? Entonces, ¿quién se mete para enfrentar estos problemas de aprendizaje? Todos, los compañeros del salón de clase, los docentes, los padres de familia, los directivos docentes, el personal de administración, los trabajadores de servicio y apoyo, o sea, una población muy grande tiene que involucrarse en el PIAR y atender todas estas, aprender incluso a atender esta población y entre todos, ¿sí? Hacer un trabajo de agrupamiento y de apoyo mutuo para poder salir adelante. No es un trabajo de orientación, de decir qué hay que hacer o cómo se va a hacer a secas. Es un trabajo mancomunado, ¿sí? Eso es lo que se plantea en las dificultades de aprendizaje. En cuanto al PIAR, el documento que tiene el Gobierno Nacional, el Ministerio de Educación Nacional, orienta que es bueno que nosotros tengamos un documento que tenga introducción, que tenga unos marcos, nuevamente el marco teórico, marco legal, marco histórico, lo que nosotros estimemos conveniente para nuestra institución. El PIAR como tal, ¿sí? Donde vamos a desarrollar el plan y ahí nos van a decir cuáles son los pasos para nosotros hacerlos. Una conducta de entrada. ¿Quién levanta el PIAR en ese inicio? ¿Quién es el responsable de iniciar ese proceso? ¿Sí? ¿Quiénes se involucran o quiénes son los responsables del PIAR? De antemano decimos que los responsables del PIAR son el docente, la institución, a través de sus directivos docentes, y los padres de familia. Esos 3 que estamos nombrando aquí deben firmar las actas, ¿sí? Cuando decimos deben firmar las actas es que nadie puede bajarse de esa responsabilidad. Es decir, no, listo, todos lo firmamos y nos comprometemos. ¿Quién propone el PIAR? Cualquier persona, el padre de familia, la mamá dice, vea, por favor, no tengan en cuenta que mi niño, mi niña tiene esta dificultad y no lo vayan a evaluar como están evaluando a todos los demás, porque la niña va a sufrir y ya ha sufrido en otras instituciones.
Puede hacerlo cualquier persona. La más idónea es el docente, la profesora, que es la que lo ve o la ve y se da cuenta que tiene unas características particulares. Inicia la ruta de atención del piano. Ahí lo inicia. Y ese inicio entonces es decirle al padre de familia, por favor, necesitamos reunirnos, tenemos que hablar sobre el niño. Yo no puedo decir qué diagnóstico tiene, no sé qué es, pero tiene unos comportamientos que no contribuyen a que el niño o la niña mejore, aprenda, se desarrolle, lo que sea. Le proponemos, si no tiene ninguna información, hacer una evaluación con un profesional de la salud, que sea psicológica, lo más deseable es neuropsicológica, si es el caso, psiquiátrica, neurológica, en fin, ya se sabrá cómo es que eso se trabaja. Entonces, ese resolver o ese atender, entonces, aquí hay una pregunta, si me la pueden transmitir. Bueno, sobre si debe haber un diagnóstico, me dicen. Sí, es lo más deseable, pero ojo, si por ejemplo, dolorosamente estamos en Colombia y suponemos nosotros que el que va a atender al niño o a la niña va a ser una EPS. Lamentablemente, para casos de este tipo, normalmente las EPS se demoran, ponen lento el proceso y le toca al papá o a la mamá pues exigir sus derechos, en fin. Nosotros no podemos esperar a que llegue el diagnóstico. Nosotros iniciamos el plan, ¿sí? Claro, ¿estamos esperando el diagnóstico? Sí, porque es que él es el que nos va a orientar qué es lo que tenemos que hacer, pero iniciemos. Hay que empezar. ¿Por qué lo digo? Es doloroso, ¿no? En la experiencia que tenemos, hemos tenido casos donde para poder atender a un niño han demorado 2 años. A veces ni siquiera es por mala intención de la entidad de salud. A veces es porque el niño tiene 5 años y en 5 años no se le puede hacer la valoración que se necesita. Se necesita que tenga 7 años. A veces es que el niño tiene un diagnóstico que no es fácil para el terapeuta detectarlo. Tuvimos un niño que nos demoramos casi 3 años con mutismo selectivo. Entonces él no hablaba, él no se expresaba y, perdónenme la expresión, no le daba la gana de responder. Entonces los terapeutas se demoraron, como les digo, más de 1 año para poder hacerlo, pero nosotros ya lo teníamos en el PIAR, nosotros ya lo estábamos atendiendo y estábamos desarrollando estrategias y propuestas. Y es ir mirando nosotros cómo se acomoda ese PIAR del niño. No hay 2 PIAR iguales, jamás. Cada PIAR, así tengan 2 diagnósticos, no iguales, pero sí muy semejantes. Entonces, ese PIAR tiene que tener eso. Tiene que haber una conducta de entrada, tiene que tener, esa conducta de entrada es una información demográfica, ¿no? La parte familiar, la parte de desarrollo del niño, cierta cuestión de salud, en fin, una información demográfica, la información de la familia. A veces lo hace administración, lo hace la orientadora, lo hace, no es necesario que lo haga alguien en especial, pero el segundo PIAR, el segundo formato, que es el PIAR como tal, que es el plan individual de ajuste razonable, lo deben hacer los docentes. Y muy posiblemente la responsabilidad recaerá sobre el docente encargado. En algunas instituciones ya hay docente de apoyo, hay educador especial, hay orientadora, psicoorientadora especializada en estos casos, o meramente la directora de grupo o el director de grupo. Esa persona que es la responsable, ella es la que se hace cargo, es la que interactúa con la familia, es la que está pendiente de que se lleve a cabo el plan con el niño.
pero todos los profesores participan, todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que mirar cuáles son, digamos, las debilidades y las fortalezas del niño. Hay que ver cuál es la vida emocional del niño. Hay que ver cuál es el desarrollo físico del niño, ¿sí? Entonces, a veces empatiza con mucha facilidad con la profesora o el profesor de matemáticas, pero no tiene como cierta afinidad con el lenguaje. Y resulta que es que tiene una dificultad en fin, en el lenguaje. Entonces, todas estas cosas se miran ahí en el desarrollo del PIAR. ¿El PIAR es definitivo? No, el PIAR se evalúa periódicamente. Entre más frecuente, mejor. Propone uno cada periodo y se hace la evaluación del PIAR y si hay que hacer ajustes, se hacen los ajustes, ¿sí? Aquí todos estamos en un proceso de exploración. Todos estamos en un proceso de exploración. Entonces, ese es como el contenido del PIAR. Y el otro anexo, que es importantísimo, es el acta con los padres de familia. En el otro diplomado nos decían, pero es que el papá no quiere firmar. No, debe firmar. Debe firmar. Entonces, se hace eso. Nosotros ya podemos decir cuáles son los mecanismos para poder hacer que eso se logre. A veces hay papás que dicen, yo no creo en la psicología porque eso no sirve. Los psiquiatras son locos y lo que hacen es daño al niño. Pues está muy buena su opinión, pero la ley no dice eso. Hay que garantizar, y eso lo dice la Constitución, ¿sí? Entonces, así es. El diseño e implementación del PIAR, que es mirar cómo se va a desarrollar. Incluso el último punto del documento PIAR habla del plan de mejoramiento institucional. El plan de mejoramiento institucional es el que se hace cada año a final del año lectivo y al comienzo del otro, y lo que vamos a hacer nosotros ahí es qué tenemos que ajustar como institución educativa para que ese PIAR funcione mejor el próximo año. Entonces miren la envergadura de este documento del PIAR. Aquí estábamos hablando del cuarto punto, que es lo que contiene el PIAR. Ese cuartico es esto, ¿sí? Es el cuarto punto. Lo que yo les decía, el contexto del estudiante. Ahí se hace el informe general del estudiante. Luego hay una valoración pedagógica. Hay un informe de los profesionales de la salud. Aquí, si la institución lo desea, si la institución tiene la posibilidad, se puede hacer otro anexo PIAR, que es el de la neuropsicóloga, de la psicoorientadora de la institución. Hay colegios que ya tienen fonoaudióloga, hay colegios que ya tienen terapista de lenguaje. Entonces, que hagan también una valoración del niño. Y ese queda dentro del anexo que se le va a involucrar junto con los informes del profesional de la salud, ¿sí? Luego están los ajustes, que es el PIAR, o sea, los ajustes razonables como tal, ¿sí? Donde cada profesor en cada materia va a decir qué espera que el niño haga. ¿Qué espera que el niño, para que el niño mejore? ¿Sí? Luego, un punto muy importante, que es el de los recursos, que este se ve mucho en el DUA, es identificar las barreras. Y las barreras, como ya lo dije, es qué nos impide a nosotros poder atender al niño o la niña. ¿Sí? ¿Qué nos impide a nosotros? Desde todo punto de vista. ¿Sí? En cuanto a los proyectos específicos, ya les dije, está el DUA, que es el Diseño Universal del Aprendizaje. Es un documento muy completo, grande, no es sencillo, es un documento, es una especie de vademecum, ¿no? Es una especie de recetario, es un libro, es como una cartilla que nosotros, no es camisa de fuerza, nosotros miramos y tomamos lo que necesitamos y lo vamos desarrollando. Ahí le están diciendo a uno, ahí le están ayudando a uno a ser creativo, ¿sí? Tenemos un niño con tales características, bueno, haga esto, o tal, haga esto. Entonces eso se va mejorando. Luego aparece la información, que es el anexo 3, el informe descriptivo periódico y anual. El boletín periódico que se le hace a un niño dentro del PIAR no es el mismo que se le hace a los demás niños. Este se hace un informe
descriptivo muy concreto, y hay unas propuestas hechas por el gobierno. O sea, ahí nos está diciendo, evalúen esto, ¿sí? Y hay un informe anual, y ese informe anual, ninguno de los informes en PIAR están en función de ganar o perder el año, están en función de hacer una evaluación de lo que se ha hecho, de los resultados alcanzados y qué se propone para el año siguiente, ¿sí? Entonces, esa es como la importancia de ese anexo 3. Y un anexo 4, que era lo que yo ya les decía, que es el acta de acuerdo con la familia, ¿sí? Lo que puedo agregar aquí, con lo que estábamos diciendo ahora, es que la idea no tanto es hacer cumplir la ley. En el PIAR, lo importante no es decir, mire, el decreto 1421 dice esto. No, es convencernos entre todos los miembros de la comunidad escolar que tenemos que desarrollar bien el PIAR. Y un PIAR bien desarrollado tiene en cuenta las características de la institución educativa, ¿sí? Una cosa es un colegio bilingüe, ¿sí? No sé, de un estrato alto, y otra cosa muy diferente es un colegio rural, ¿sí? De minorías étnicas. Son dos experiencias muy diferentes. Entonces, hay que tener en cuenta todo eso. Entonces, ¿el PIAR no se puede hacer en un colegio rural? Claro, tiene que hacerlo, con mayor razón. Lo que está diciendo es, tenga en cuenta lo que tiene, tenga en cuenta con qué cuenta, valga la expresión. Entonces, es mirar cómo se atiende al niño o a la niña y cómo se le va apoyando para que él vaya evolucionando, ¿sí? Entonces, esto es el PIAR, el Plan Individual de Ajuste Razonable es esto, ¿sí? Y este es el documento que debemos hacer en todas las instituciones educativas. Luego pasamos al DUA. El DUA es un conjunto de principios y estrategias que incrementan las posibilidades de aprendizaje y orientan al maestro en la formulación de metodologías flexibles, teniendo en cuenta la diversidad en el aula. Y aquí hay dos palabras claves. Perdón, flexible y diversidad. Estas dos palabras, ¿por qué son claves? Porque en el siglo pasado, estas dos palabras no funcionaban tanto en la educación, ¿sí? Cuando hablemos de la historia de la educación, nos vamos a dar cuenta de la razón de eso. Pero la educación antes no era muy flexible. O sea, el profesor decía, en la década de los 80, 70, decía qué contenido iba a enseñar, cómo iba a evaluar, si el estudiante ganaba o perdía, y cómo eran los resultados, y los comportamientos de los estudiantes eran muy claros y definidos. Era una educación de éxito. Entonces, digamos que el fracaso llevaba al castigo, ¿sí? No importaba si era culpa del niño o la niña o nada. O sea, es una educación donde el que perdió, perdió y tenía que cumplir con unos rangos esperados por el docente de la institución y el mismo gobierno que era el que lo ha exigido, ¿sí? Y diversidad en el aula es lo mismo, eran grupos muy homogéneos. Un colegio, un salón de clase que tenga 50 estudiantes con diversidad, pues no es tan fácil, ¿sí? Aquí hay otra pregunta que tiene que ver con el papel del psicólogo. Lo mismo que el anterior, o sea, lo más deseable es que haya un psicoorientador, una psicoorientadora, es lo más deseable. Hay instituciones que no lo tienen, por cualquier razón, pero es bueno que recurra o se apoye en un profesional de la salud para la institución, ¿sí? Y mirar cómo formaliza esa relación, ¿no? Ya cada uno verá cómo lo hace, pero sí es muy deseable. ¿Por qué? Porque los profesores somos profesores y tenemos idea de cómo se trabaja el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero hay cosas que no lo manejamos nosotros, el que lo maneja es un profesional de la salud, y el más idóneo normalmente es una psicóloga, un psicólogo. Ellos nos orientan a nosotros y nos dicen qué hacer. ¿Cuál es el objetivo del TUA? Es eliminar barreras del aprendizaje
e incrementar oportunidades para el mismo. Lo que les dije, es eliminar las barreras del aprendizaje. Y miren que aquí no es tratar de eliminar o no, es acabarlas, es quitarlas, ¿sí? E incrementar las oportunidades para ese aprendizaje. ¿Qué hay detrás del DUA? Detrás del DUA está lo último en información científica, la neurociencia, que pues está tan en boga, que ha permitido hablar de la plasticidad neuronal, de la plasticidad cerebral, de los procesos de adaptación del cerebro, las ciencias de la educación, que ya está cada vez más vinculada con funciones cerebrales, la psicología cognitiva, que siempre nos ha apoyado, las tecnologías de la información, es el suelo, es el territorio en el que estamos nosotros andando en este siglo XXI. No concebimos la nueva educación sin las tecnologías de la información. No se puede, ¿sí? Entonces, esto nos va a ayudar mucho. Y lo digo, la hipoacusia está cada vez más reducida, al menos en nuestro país, que es un país pobre. A los niños ya les están poniendo los audífonos cocleares, están siendo cada vez más funcionales. Lo mismo pasa con otras limitaciones físicas que son fuertes y ya cada vez se está mejorando. Ni qué decir entonces de las tecnologías de la información en función de la educación, ¿sí? Y eso es lo nuevo, ¿no? Y eso viene con lo que ya nosotros los educadores conocemos, ¿no? La zona de desarrollo próximo de Vygotsky, el andamiaje, la tutorización, el modelado, que son principios para comprender diferencias individuales. Esto, la zona de desarrollo próximo, ya lo había dicho los constructivistas, y desde Rusia o la Unión Soviética, pues lo había hecho Vygotsky, donde es acompañar a los niños que tienen dificultades para ayudarlos a evolucionar, ¿sí? Lo mismo con el andamiaje, la tutorización, que son trabajos individuales, el modelado, que está muy relacionado con la imitación. Entonces, hay todo un respaldo científico y teórico del desarrollo del DUA. Y los resultados siempre se tendrán en cuenta entendiendo que hay múltiples formas de presentar la información. Esto es, ¿cómo le entrego yo la información al niño o a la niña? Entonces, no puede ser un tablero, no puede ser el marcador, no puede ser un cuaderno o un libro, meramente. No, hay que mirar muchas alternativas, porque en el salón de clase puede haber un niño que no ve, un niño que es sordomudo, ¿no? Que tiene retrasos, déficit de atención con hiperactividad severo o algún trastorno de la conducta. Entonces, eso no sirve. Hay que mirar qué otras posibilidades hay. Múltiples formas de expresar la información. Múltiples formas de expresar la información es que yo debo generar los mecanismos para que el niño exprese que aprendió, pero no es lo que yo le diga. Es ir mirando qué es lo que más se adecua a sus características para que él exprese esa información. Y múltiples formas de motivación. Cuando uno aprende, esto no lo decimos hoy, esto lo decimos desde hace como 60 años, 70 años, de la década de los 60. Cuando uno aprende, uno no abre el cerebro, uno abre el corazón. Por eso lo primero que uno siente por un profesor o una profesora es afecto, ¿sí? Y eso es normal, uno ama lo que le gusta, ¿sí? También, eso los filósofos de la antigüedad lo decían. Entonces, y en eso soy bueno. Entonces, a mí me encanta el fútbol, ¿sí? Me fascina el fútbol. Bueno, puedo tener algún talento o algo así, pero debo ser muy bueno en el fútbol, porque lo practico, lo disfruto. Entonces, tiene mucho que ver con la motivación, y eso también es responsabilidad nuestra. ¿Qué características tiene el diplomado? El diplomado, la metodología es que toda la actividad va a ser virtual. Serán 2 sesiones de 4 horas semanales, ya lo dijimos, de trabajo sincrónico, y 12 horas semanales de trabajo asincrónico, ¿sí? Que es trabajo autónomo.
La evaluación. Habrán actividades semanales o por actividad muy relacionado con el contexto, ¿no? No vamos a poner a preguntar aquí cosas extrañas o extravagantes. Tiene mucho que ver con el contexto. Serán actividades semanales a entregar, siendo un total de 5. Bueno, pueden ser más, pueden ser menos. Esa no es la idea. La idea es que haya una retroalimentación por parte del docente que está dentro del diplomado y lo mismo, ¿no? Vaya dando muestras de que está interiorizando qué es lo que se está trabajando aquí. Pero sí vamos a hacer un trabajo final. Ese trabajo final será un PR. Aquí tenemos un DUA, si lo podemos hacer, fabuloso, pero reconozco que no es fácil, pero sí trabajar el PR, tanto institucional como el trabajo individual con el niño. ¿Con qué se va a contar? Se dispone con Meet, Zoom, Classroom, vamos a trabajar Classroom, y fundamentalmente el correo electrónico y el WhatsApp, ¿sí? Para eso está la información que les estamos pidiendo. Habrá material diplomado, como ya les dije, toda esta información ustedes van a acceder. Les vamos a enviar bibliografía, es muy fácil de conseguir, pero habrá bibliografía y al final se entregará una certificación de las 100 horas del diplomado. Este es un ejemplo de la retroalimentación que estamos hablando nosotros, o sea, las actividades que se van a hacer, ¿sí? Entonces, estas actividades, por ejemplo, aquí, ¿cómo ve la educación del siglo XXI? Ustedes, ya llevamos 24 años de este siglo, pues no conozco la edad de ustedes, algunos los vi que son jóvenes, y si son jóvenes, pues son de este siglo. Pero miren a ver qué hay, o sea, percibir cómo está la educación en este siglo. Debe tener cosas muy buenas, ¿sí? Valiosas, en las que estamos evolucionando. Hay cosas en que definitivamente hay debilidad y miremos a ver cómo se hace. ¿Cómo define la educación personalizada? Al margen de que usted tenga una teoría muy concreta, la de los grandes teóricos de la educación personalizada en Francia, en España, en Sudamérica, no. Es cómo usted cree que es la educación personalizada en función de las dificultades de aprendizaje, ¿sí? ¿Qué experiencia tiene sobre la inclusión escolar en su institución? Por más educación tradicional, siempre ha llegado un estudiante, una alumna que tiene una necesidad muy concreta y la institución se toma el trabajo de hacer el esfuerzo de atenderla. Entonces, digamos que es mostrar qué experiencia se ha hecho al respecto, cómo se saca. Estas respuestas puede ser a través del chat, puede ser hablando, puede ser mandando un correo, puede ser meter, porque esto quedaría en Classroom, ¿sí? En la plataforma, puede ser respondiéndolo a través de la plataforma, ¿sí? Entonces, es que lo vaya trabajando. Otra pregunta es, ¿qué diagnóstico escolar puede definir? Bueno, aquí me puedo estar equivocando, no soy profesional de la salud, pero digamos que ¿qué diagnóstico en la vida escolar puede definir? Pues si conoce el retraso mental leve, si conoce el autismo, si conoce el síndrome de Asperger, si conoce la hemiparesia, diga, ¿qué sabe? ¿Qué conoce? ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque estamos seguros que ya todos nosotros tenemos conocimientos previos. Ya ustedes tienen idea de cuál es el tema que estamos hablando, ¿sí? Entonces, entendiendo que no somos profesionales de la salud, bueno, no sé si, creo que aquí hay 2 psicólogas, pero entendiendo que no somos profesionales de la salud, pues mirar qué diagnósticos conocemos y sabemos, y nos vamos dando cuenta de que hay una información o una experiencia que nosotros vamos manejando, ¿sí? Y finalmente, ¿qué expectativas tiene sobre el PIAR y este diplomado? Esa es como la información que hay del diplomado. No sé si hay preguntas, inquietudes.
si tienen otra inquietud, algún comentario. Ese es más o menos lo que vamos a trabajar nosotros durante el diplomado. Hoy pues nos demoramos un poco menos, pero esto se extiende más. Nosotros vamos a estar colocando todas estas preguntas para estar interactuando y respondiendo qué hay, ¿sí? Podemos, por ejemplo, ahora hacer el ejercicio y les voy a decir a ustedes ¿cómo ve la educación del siglo XXI? Por favor, respóndanme en el chat. ¿Cómo ve la educación del siglo XXI? De pronto comparándola con la educación que usted recibió. A ver, ¿quién se anima? Álvaro, ¿quiere hablar? Lo escucho. Hola, buenas noches. Me comunico, me interesa mucho el diplomado porque estoy en la Universidad del Valle y soy monitor de la estrategia ACES de la Universidad del Valle. Una estrategia donde me toca afrontar a estudiantes con unas discapacidades que como estudiante no sé afrontarlas y no puedo cumplir bien mi estrategia como monitor. He notado que la educación en el siglo XXI últimamente abandona mucho a esas personas con discapacidades y no las tiene en cuenta en sus dificultades académicas. Muy bien. Muy bien, Álvaro. Muchas gracias. Es correcto, es correcto. Y el vacío existe. O sea, no es gratuito que exista el PIAR, porque es eso lo que hay. Hay un vacío en la atención a esa población. Y debemos entender también que ellos se merecen, o sea, no hay ninguna razón por la que ellos estén por fuera del esquema de la educación. No hay, no existe. Ellos tienen que estar involucrados de todo el proceso. Digamos que en honor a la justicia, ¿sí? Es un acto de discriminación con esta población que hemos hecho, como bien lo está diciendo Álvaro, tenerlos por fuera, ¿sí? No, deben estar involucrados en todo el proceso. Bueno, esa es Juan Diego también. Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Bien, bien. Pues yo tendría más bien es como una pequeña pregunta, ¿sí? Y es que pues yo pues trabajo mucho con el tema de la cultura con niños de, más que todo zonas rurales, ¿cierto? Y pues he notado y he evidenciado bastante el tema de que pues ellos se basan mucho en lo que ven en redes sociales o el tema pues de las series y todo esto, narcoseries, ¿no? Y Sí. creo, no sé si de pronto este tema de la piardúa y de pronto voy a abordar un poco sobre ese tema, ¿no? Digamos que se evidencia mucho de que pues ya se va volviendo como algo social, que es como que la única forma de salir adelante en estos campos es o raspar coca, ¿cierto? O pues las mujeres, digamos, lastimosamente, pues crecen viendo estas series de Senos de Paraíso y todo eso. Entonces siempre quieren seguir como esas guías de ser narcotraficante o ser la esposa del narcotraficante. Entonces no sé si de pronto desde esta parte, digamos en sectores vulnerables, por lo menos de donde yo trabajo, muchas veces que son zona rural de Jamundí, se puede afrontar desde esta parte. Eh, Estaba buenísima la pregunta, es un reto grandotote. Más que el PIAR es otra estrategia diferente, pero del mismo tamaño del PIAR para la gestión educativa. Hay un problema y digamos que el problema está relacionado con lo ético y lo moral. Cuando estábamos hablando bueno, aquí habla, bueno, ahorita nos referimos a lo que plantea Claudia.
Pero, pero entre las cosas que tiene que mejorar la educación, en que se ha debilitado mucho la educación, es, bueno, lo que dicen nuestras mamás, los valores. Hablemoslo en términos un poco más filosóficos, es la ética y la moral. Y la ética y la moral está atravesada, ¿sí?, por resolver la situación económica. Entonces, digamos que el problema que hay, la debilidad que hay, es que no se está trabajando eso. No se está trabajando eso. Por ejemplo, lo que habla de la dignidad humana, ¿sí? No es fácil. Si hay algo relacionado con eso que tenga que ver con procesos de aprendizaje, sí entra dentro del PIAR. Pero si no es eso, no es otro problema. Bueno, yo diría que es más grande que está mencionando Juan Diego, ¿sí? Es más grande esa, digamos que esa dificultad, pero no entraría en estos momentos en el PIAR, ¿sí? Claudia Díaz nos habla de la capacitación a los docentes es muy poca. Sí. Sí, miren, esta ley salió, hagamos la cuenta, 2015. Vamos a completar 10 años. ¿Sí? Bueno, perdón, el 2017, el 15 fue la ley marco. En el 2017, igual, son 8 años, es mucho tiempo y no se ha implementado. Cuando nosotros ofrecimos lo del PIAR DUA, lo hicimos pues con cierta timidez. Lo hemos hecho en Bogotá, lo hemos hecho en Cali, lo hemos hecho en el Cauca, y la necesidad, miren, nosotros hicimos, no recuerdo, 7 webinares, ¿sí? Porque hay mucha información que no le ha llegado a los profesores, es insólito, ¿sí? Que saca una ley y el profesor no sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Entonces tiene toda la razón Claudia. La idea que hemos estado diciendo, incluso lo hemos planteado a nivel de gobierno regional, es hacer un trabajo con los docentes para poder resolver esta situación. Santiago habla de que es una educación técnica, instrumental, que se enfoca en entregar conocimientos y cada vez menos en formar seres humanos para la realidad actual. Muy bien, está muy relacionado con lo que había planteado Juan Diego. Fíjense que se está entendiendo que hay una dificultad en la formación integral. No hay formación integral. Pero si usted, ahí sí entra el PIAR. Si ustedes miran el PIAR sí tiene formación integral. El PIAR siempre está pendiente del crecimiento físico del estudiante, del desarrollo emocional y del desarrollo intelectual. O sea, no está teniendo en cuenta el intelectual porque eso no da lugar, por decirlo así, ¿sí? Entonces, esto es digamos que es una propuesta que ayudaría muchísimo a la formación integral, ¿sí? Y es la formación en valores, la tolerancia. Jorge Enrique Pasto, teniendo en cuenta los retos de la educación del siglo XXI y la implementación de las nuevas tecnologías aplicadas al sistema educativo hoy en día, ¿qué estrategias se pueden implementar dentro de este PIAR para cerrar la brecha que se pueden evidenciar en diferentes panoramas dentro de los centros educativos, ya sea a nivel de infraestructura y sobre todo de capacitación de los docentes? Muy bien, Jorge, me imagino que es un docente. Hay un universo grande, ¿sí? En la institución educativa. Algo que nos está diciendo el PIAR y el DUA es que trabaje con lo que tiene. Y ese trabaje con lo que tiene es que trate de, como lo está diciendo, cerrar esa brecha, de que todos se metan en el carro. Nosotros teníamos un colegio acá cerca de Bogotá, y en ese colegio nosotros siempre tuvimos inclusión, desde antes de la norma, ¿sí? Desde hace unos 20 años.
Pero el IFES nos evaluaba y no nos iba bien, porque teníamos en cuenta estos estudiantes que esperábamos y aspirábamos graduarlos. Ya la ley está diciendo que hay que graduarlos. El IFES ya se está ajustando, pero esa competencia, que es la que hace que esa brecha se incremente, sigue perjudicando mucho, ¿sí? Entonces, ¿qué se puede hacer? Claro que se puede hacer. Lo que yo puedo decir en este momento es que no es fácil, es duro. Incluso la brecha que está planteando aquí Jorge Enrique no solamente es por ese lado. La brecha económica es más dura, ¿sí? Una cosa es estudiar en un colegio bilingüe, con instalaciones espectaculares, piscina, canchas a bordo, y otra cosa, como les dije, colegios con recursos exiguos. Entonces, el proceso de aprendizaje no va a ser fácil. Pero la invitación que se está haciendo es a que se trabaje, porque es posible que se vaya mejorando ese proceso educativo, ¿sí? Y pues, digamos que presionando, ¿sí? Ese es como lo que hay. Bueno, ha habido una muy buena participación de los asistentes. Si habrá alguna otra inquietud. Bueno, fue una horita muy enriquecedora. Espero que haya sido de gran utilidad. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Nos estaremos contactando el próximo jueves en la segunda sesión, donde vamos a hablar de otro tema muy relacionado con el PIAR, como es la pedagogía, la historia de la educación y lo que es la educación personalizada. Con esto les agradezco su asistencia y los espero para dentro de 8 días. Habrá comunicación con ustedes de la parte de administración para ultimar detalles de inscripción del diplomado. Que tengan todos una feliz noche. Muchas gracias. Hasta luego, feliz noche. Hasta luego, gracias.